La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que transformó de manera radical el siglo XX, dejando millones de víctimas y cambios profundos en la política mundial. Para entender cómo se desarrolló este enfrentamiento, vale la pena analizarlo en 5 etapas fundamentales. La primera etapa, conocida como el ascenso del eje, comienza en 1939 con la invasión alemana de Polonia. Fue un periodo de expansión agresiva donde Alemania, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, estableció alianzas con Italia y Japón. Este bloque desafió abiertamente el orden mundial establecido tras la Primera Guerra Mundial. Durante estos años, los países del eje lograron rápidas victorias. Primero vencieron a Polonia, luego avanzaron sobre Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica y Francia. Paralelamente, Japón expandía su control en Asia y el Pacífico. La segunda etapa se caracteriza por la supremacía del eje, que parecía casi invencible. Entre 1940 y mediados de 1941, Hitler consolidó un vasto imperio en Europa continental. En el Mediterráneo, Italia buscó fortalecer su posición en África del Norte. En Asia, Japón golpeó a las colonias británicas, neerlandesas y francesas, extendiendo la guerra. El punto culminante de esta etapa es, sin duda, el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941, que propició la entrada de Estados Unidos en la guerra, transformando el conflicto en una lucha verdaderamente global. En tercer lugar, tenemos el punto de inflexión, que abarca desde 1942 hasta principios de 1943. Aquí, las potencias del eje comienzan a perder terreno. La batalla de Stalingrado, que culmina en la derrota alemana, es uno de los giros más dramáticos. En el Pacífico, la batalla de Midway frena el avance japonés. En África, los aliados recuperan el control tras la victoria en el Alamein. El eje se ve obligado a retroceder ante los empujes simultáneos de los aliados en múltiples frentes. En la fría mañana del 1 de septiembre de 1939, el cielo sobre Polonia despertó con el rugido estruendoso de motores blindados y el silbido cortante de aviones Stuka. Por las carreteras polvorientas avanzaban divisiones de tanques alemanes, mientras la radio polaca transmitía en voz temblorosa: las fuerzas alemanas han cruzado la frontera. Aquel día, Europa sintió como el tiempo comenzaba a acelerarse. Los aliados, Francia y el Reino Unido, no tardaron en responder. El 3 de septiembre lanzaron sus declaraciones de guerra, pero sus ejércitos permanecieron cautos, a la espera de un movimiento que pudiera cambiar el destino del continente, un periodo conocido como la Guerra de Broma. Mientras tanto, al este, la sociedad polaca se veía sorprendida por la rapidez con que sus ciudades caían. Varsovia resistió heroicamente, pero después de menos de un mes tuvo que rendirse. Alemania y la Unión Soviética se repartieron el país, comenzando un invierno sombrío para millones. Sin apenas pausa y a sangre fría, Hitler giró la mirada hacia el norte. En abril de 1940, Dinamarca y Noruega cayeron en cuestión de días. El asombro cubría los titulares de los periódicos europeos. Anna, una joven noruega, recordaba haber visto una columna de soldados alemanes marchar río arriba, sin apenas oposición. Su vida, como la de tantos, cambiaría para siempre. Mayo trajo consigo el desbordamiento de las defensas de Bélgica y los Países Bajos. El Blitzkrieg, la llamada Guerra Relámpago, parecía imparable. En tan solo 6 semanas, las tropas alemanas rompieron las líneas aliadas y avanzaron a velocidades que ningún general antiguo hubiera creído posible. Los habitantes de Amberes presenciaron cómo el estruendo de los Panzer se confundía con alarmas incesantes y el eco de bombas. Amanecía el 22 de junio de 1941, cuando una pesada cortina de humo comenzó a avanzar sobre los campos fértiles de Ucrania. Miles de soldados alemanes, acompañados del estruendo ensordecedor de tanques y artillería, cruzaron la frontera de la Unión Soviética.
La Operación Barbarroja acababa de empezar, dando inicio a uno de los capítulos más sangrientos y determinantes de toda la Segunda Guerra Mundial. Iván Petrov, un joven campesino soviético, se encontraba en su granja cuando recibió la noticia. Su pueblo, que hasta entonces vivía en una relativa calma bajo el firmamento rojo del régimen, se vio de pronto arrastrado al caos. Iván sería uno de los millones destinados a combatir en el implacable frente oriental. A lo lejos, escuchaba relatos de ciudades arrasadas, de desesperados intentos de resistencia y de una brutalidad que superaba la imaginación. Entre el miedo y la determinación, sabía que la guerra había cambiado para siempre su destino y el de su nación. Mientras Europa se estremecía bajo el avance alemán, en un rincón del Pacífico, la vida cotidiana en Hawái transcurría con aparente tranquilidad. El 7 de diciembre de 1941, sin embargo, esa sensación de seguridad se desmoronó al amanecer. Akira Yamamoto, un piloto japonés, preparaba su Shirou para una misión que no se parecía a ninguna otra. Minutos después, el cielo sobre la base naval de Pearl Harbor se llenó de explosiones, columnas de humo y el rugido de motores. Decenas de barcos estadounidenses ardían mientras sus tripulantes corrían de un lado a otro, tratando de responder a un ataque tan fulminante como inesperado. Entre la confusión y el estrépito, el marinero estadounidense Michael O'Donnell buscaba a sus compañeros entre los escombros del USS Arizona. Su mundo se había reducido a siluetas entre la niebla, gritos de auxilio y el temor de que el siguiente bombardeo acabara con todo. En cuestión de horas, Estados Unidos estaba oficialmente en guerra. La noticia recorrió el mundo, implicando a nuevas potencias y cambiando para siempre el mapa de alianzas y enfrentamientos. La noche sobre Stalingrado es un mar de fuego, humo y gritos. El invierno ruge con furia, congelando las esperanzas del ejército alemán. Entre las ruinas, el sargento Iván Zaikov mira a su alrededor. Sabe que la ciudad no puede caer, que cada centímetro resistido podría cambiar la historia. Mientras tanto, el general alemán Paulus consulta mapas con manos temblorosas. Sus soldados ya sienten el hambre y la desesperación. Cuando los soviéticos rodean la ciudad, la suerte del eje queda echada, comienza la retirada. Stalingrado sangra, pero no se arrodilla. Miles de kilómetros al este, 4 puntos negros aparecen en el radar de la flota estadounidense en Midway. El comandante Fletcher observa las coordenadas y toma la decisión más difícil, arriesgar sus portaaviones restantes. El cielo se llena de zumbidos y explosiones. En pocas horas, 4 colosos japoneses quedan envueltos en llamas, hundiéndose en el Pacífico. Isoroku Yamamoto, desde su cuartel, recibe en silencio la noticia que cambiará el curso de la guerra. El océano ahora se inclina hacia los aliados. En el desierto del norte de África, la arena salta bajo las orugas de tanques británicos y alemanes. El general Montgomery ordena el avance en el Alamein, sabe que si Rommel atraviesa el Nilo, nada detendría al eje. El sonido de los cañones retumba bajo un cielo rojo al amanecer. La brisa de la madrugada acariciaba las costas de Normandía mientras, lejos en alta mar, cientos de barcos apenas rompían el horizonte. Era el 6 de junio de 1944. Entre los soldados que aguardaban el desembarco, el temor y la esperanza luchaban en silencio. Tomás era un joven soldado estadounidense que, a pesar del entrenamiento, sentía sus piernas temblar al pensar en la inminente batalla. En los barracones improvisados tras la línea soviética, Alexei recibía una noticia diferente: pronto comenzaría la Operación Bagration, el ataque decisivo contra el ejército alemán en el este. Para él, la guerra era una secuencia inacabable de ofensivas, pero sentía que esta, quizá, sería la última. Mientras tanto, en París, Jeannette, una joven francesa, ocultaba a miembros de la resistencia bajo su pequeña cafetería.
sabía que la liberación podría llegar pronto, aunque temía las represalias. Su pared, cubierta de pequeñas marcas hechas con tiza, contaba los días desde la ocupación. El ojo de la maquinaria aliada era implacable. Las fábricas estadounidenses trabajaban día y noche, produciendo tanques y municiones en una escala jamás vista. La voluntad de la URSS, manifestada en su avance desde el este, presionaba cada día más a las fuerzas del eje, que comenzaban a comprender la magnitud real de la tormenta que se aproximaba. En las primeras horas del día D, Tomás sintió el golpeteo incesante del agua salada en su rostro al saltar de la lancha. La playa Omaha estaba plagada de obstáculos, fuego cruzado y gritos. Tomás vio a compañeros caer, pero avanzó impulsado por la convicción de que cada paso era necesario. En el caos, una explosión levantó una nube de arena. Sin darse cuenta, arrastró a un herido hacia una trinchera improvisada, donde su gesto de valentía le salvó la vida. A kilómetros, días después, Alexei y sus camaradas lanzaban el ataque sobre el corazón del ejército alemán en Bielorrusia. El terreno era un mosaico de pantanos y campos minados. La artillería rusa rugía, y él comprendía, por primera vez, que la máquina bélica alemana estaba siendo superada. El avance fue devastador, las líneas enemigas se desintegraron, abriendo paso hacia Polonia, y más allá, hacia Alemania. En el gélido invierno de 1945, Europa estaba sumida en una angustia indescriptible. Las ciudades, escombros de un conflicto infernal, aún resonaban con el eco de bombardeos y el lamento de quienes lo habían perdido todo. En un palacio apartado por las nieves de Crimea se encontraron tres hombres que, entre mapas y silencios cargados de historia, trazaron lo que sería el nuevo destino del mundo. Stalin, con la mirada impenetrable; Roosevelt, ya debilitado pero firme; Churchill, siempre calculador. Entre el humo de los puros y la tinta de los acuerdos, el futuro se escribió, incierto, en la conferencia de Yalta. Mientras tanto, en Europa Central, una ciudad resistía frenéticamente el avance de un ejército decidido a terminarlo todo. Berlín, símbolo en ruinas de un imperio que se desmoronaba, vio arribar al ejército rojo una mañana de abril. Ya no quedaba esperanza para quienes defendían el búnker subterráneo donde un hombre acorralado, Adolf Hitler, optó por la única salida que quedaba a los desesperados el 30 de abril. El 8 de mayo, la radio difundió una noticia esperada y temida a la vez. Alemania se había rendido incondicionalmente. En Londres, París, Moscú y Nueva York, la gente tomaba las calles, ríos humanos bailando, llorando, abrazándose, incapaces de procesar el fin de la pesadilla. Era el día de la victoria en Europa. Pero el mundo aún contenía la respiración, pues el enfrentamiento en Asia no había terminado. En el Pacífico, el imperio japonés, sin más aliados y rodeado, mantenía una resistencia feroz y desesperada. Fue entonces que la humanidad cruzó una frontera invisible. En la madrugada del 6 de agosto, una bomba atómica cayó sobre Hiroshima, reduciéndolo todo a cenizas y silencio. 3 días después, otro infierno desató el caos en Nagasaki. El horror era inédito y absoluto. La destrucción, instantánea. Los cielos parecían haber traído un castigo imposible de imaginar. El 2 de septiembre de 1945, una ceremonia breve pero cargada de significado tuvo lugar a bordo del USS Missouri, en la bahía de Tokio. Los representantes de Japón, con gestos graves, firmaron la rendición ante los aliados, sellando así el final oficial de la Segunda Guerra Mundial.